Buenos días, amados hermanos. Hoy ya estamos martes 19 de octubre del presente año y vamos a continuar con la historia de José. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 37, versículos 5 al 11. Dice la palabra del Señor: y soñó José un sueño y contólo a sus hermanos, y ellos vieron aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondieron los hermanos: ¿has de reinar tú sobre nosotros, o te has de enseñorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y no soñó aún otro sueño, y contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban a mí. Y contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos y nos inclinaremos a ti a tierra? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre paraba la consideración en ello. Bueno, este es el versículo, hermano, que vamos a ver en esta mañana, donde vemos un terrible desenlace, ¿verdad? Los sueños que estaba contando José, que aparentemente él, de una manera, hermanos, tan inocente, le cuenta a sus hermanos, y esto crea un cierto resentimiento. Recordemos que el hecho de que el padre le hiciera una túnica de colores, el hecho que el padre tuviera preferencia más por José que por sus hermanos, ya había ganado un resentimiento entre los otros hermanos. Entonces podemos decir en esta mañana que vamos un poco a hablar acerca de los sueños de José. Fue en un contexto familiar que José tuvo dos sueños proféticos. Y cuando hablo de proféticos significa que van a suceder después. Los sueños indudablemente vinieron de Dios y estaban relacionados entre sí. Los dos sueños indicaban que, muy aparte del deseo de Jacob de darle a José la preeminencia, el propósito de Dios era que José llegara a ocupar un puesto de gran prestigio. Ustedes ya conocen la historia más adelante, pero vamos a hablar del primer sueño en el versículo 6 y 8. José vio un campo de cosecha en el cual su manojo se levantaba, y cuando hablamos de ese manojo hablamos del manojo de trigo, ¿verdad? Entonces se levantaba y los manojos de sus 11 hermanos se inclinaban ante el suyo. Este sueño indicaba que José tendría la supremacía sobre todos sus hermanos. Y recordemos que esto pues causó en ellos gran resentimiento. El segundo sueño está en el versículo 9. José vio al sol y a la luna y 11 estrellas inclinarse ante él. Su padre entendió bien el sueño. Versículo 10, cuando dice, significa que un día sus padres y sus hermanos habrían de reverenciar ante José. Ese sueño indicaba que José un día tendría la supremacía sobre toda la familia de Israel. Entonces, recordemos esto pues que causó la reacción no tanta buena ni esperada entre sus hermanos. Los hermanos de José se molestaron tremendamente, y dice la palabra de Dios que en primer lugar le aborrecieron aún más a causa de sus sueños, ¿verdad? Y de sus palabras, dice el versículo 8. Y en segundo lugar le tuvieron envidia. Aún así, el padre se molestó con José, le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿No es cierto? Entonces, hermanos, a la luz de esas reacciones, nos preguntamos, ¿por qué Dios le dio a José los dos sueños? ¿No fue un peligro para toda la familia?
¿No estaba Dios aumentando el problema del favoritismo de su padre e incitando a sus hermanos a odiarle aún más y más a José? Esta pregunta nos lleva a reflexionar más profundamente sobre el asunto de los sueños. Lo primero que podemos decir es que no era necesario darle a José esos sueños. A veces Dios da sueños porque quiere que la persona que tiene el sueño haga algo. Por ejemplo, en la Biblia hay en Mateo capítulo 1, versículo 20 al 24. Por eso fue así, pero hermanos, eso no fue el caso aquí. El cumplimiento de estos sueños no dependía de la obediencia de José. La pregunta es entonces, ¿por qué Dios le dio sueños? Lo segundo que debemos enfatizar, hermanos, es que Dios no tiende a nada, a nadie, ¿verdad? No tienta a nadie, perdón. Sabemos que los sueños de José fueron un pie de tropiezo para tanto José como para sus hermanos, y quizás aún para su padre. Pero esto no fue el plan de Dios. Eso fue lo que Satanás hizo con los sueños. Dios no los dio para tentar a José y a sus hermanos y actuar mal. La pregunta entonces es, ¿cuál fue el propósito de Dios en darle a José esos sueños? La pregunta es importante porque Dios nunca hace cosas sin un propósito, sin un sentido, ¿verdad? Entonces podemos señalar lo siguiente en esta mañana, hermanos. Podemos señalar lo siguiente. En primer lugar, Dios quería animarle a José. Recuerden que José era un adolescente y su vida no había sido fácil. Perdió a su madre a una tierna edad y le hizo falta su amor y cariño durante los años difíciles de la pubertad y adolescencia. Su padre trató de suplir esa falta, pero su favoritismo no le ayudó en nada. No le ayudó nada a José. Su padre lo que hizo fue darle ese amor, ¿no?, paternal. Pero ¿sabe lo que sucedió ahí? Sucedió que hizo que sus hermanos tuvieran envidia de él. Y al final lo aborrecieron, como dice la palabra de Dios. A través de esos dos sueños, Dios quería animarle a José, indicándole que muy aparte de las dificultades de su vida, él tenía un propósito especial para José. En segundo lugar, hermanos, Dios, sabiendo de antemano todo lo que iba a suceder a José, que iba a ser vendido por esclavo por sus hermanos, que iba a ser acusado injustamente por la esposa de Potifar y que iba a pasar varios años en la cárcel, le dio los dos sueños de antemano para animarle en esos momentos difíciles que iba a vivir. ¿Cuál fue el error de José? Fue comentar los sueños de sus hermanos. Y al parecer lo hizo con cierto orgullo, habiendo notado la reacción negativa de sus hermanos cuando les contó el primer sueño. José debió haber guardado en silencio en cuanto al segundo sueño, pero no aprendió de su primer error. Él insistió en contarle a sus hermanos el segundo sueño. El orgullo le dominaba su corazón y mente y no le permitió actuar con prudencia. Eso, hermano, fue lo que Satanás hizo con la gracia de Dios, quien tuvo el propósito de bendecir a José a través de los sueños. Dios, hermano, quería hablar a los hermanos de José, ¿verdad? Pero ellos reaccionaron de manera negativa. ¿Qué hicieron? Odiaron a José, ¿verdad? Lo odiaron, dice la palabra. Entonces, el sueño, hermano, fue utilizado de manera mal por Satanás para tentar su corazón, ¿verdad? Este sueño indicaba entonces el propósito de Dios, que era para José reinar sobre sus hermanos, pero ellos no quisieron someterse a la voluntad y al propósito de Dios. En relación a los hermanos, tenemos, hermano, un cuadro de ver que Dios es un Dios soberano y tiene un propósito en cada cosa que hacemos. Amén. Para terminar en esta mañana, amados hermanos, preguntémonos nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros
para traer alegría al corazón de nuestros hijos. Debemos tener cuidado con nuestras palabras, con las cosas que hacemos, porque eso va a crecer en el corazón de nuestros hijos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias.